Les damos la más cordial bienvenida al programa Maestro de Capacitación Docente. A la presentación El Derecho de Autor, puntos básicos a conocer del sexto módulo del curso taller Acceso a Fuentes de Información Electrónica FIE. Para iniciar, debemos establecer que la ley y la tecnología llevan caminos diferentes. La ley avanza a ciertos pasos, mientras que la tecnología avanza a pasos acelerados. Y el derecho de autor no se salva de sufrir estos cambios. ¿Pero qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual son todos los derechos relativos a la actividad intelectual de los terrenos industrial, científico, literario y artístico. Tiene dos grandes grupos: el derecho de autor, que está relacionado a la creación de obras, y la propiedad industrial, que está relacionada a patentes y marcas. Existen dos grandes tradiciones jurídicas dentro de la ley. En el derecho de autor está la ley romano-canónica, que significa el derecho del ser, mientras que para el copyright es de origen de derecho anglosajón y se refiere al derecho de tener. Radiografía del derecho de autor. El derecho de autor es el derecho de propiedad que se genera de forma automática, producto de la creación de diversos tipos de obras que protegen los derechos e intereses de los creadores de obras. Fue concebido para fomentar la creación y gestión pública de obras originales. Para que exista requiere de tres condiciones: libertad, atribución y reconocimiento. La categoría y el alcance que tiene es que se trata de derecho privado, existe a nivel nacional e internacional y ocupa un lugar significativo entre los derechos fundamentales que figuran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otras denominaciones con las que se conoce es propiedad literaria y artística, derechos sobre las obras del ingenio, derechos del escritor y del artista, propiedad intelectual, copyright o derecho autoral. Su objeto de estudio es la obra en sí, la manera o forma de expresión, mas no las ideas del autor. Existen dentro del derecho de autor dos grandes vertientes. Los derechos morales, que es el derecho de reconocimiento, son personales, perpetuos, inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles. Es decir, no caducan en toda la vida del autor y hasta después de la muerte de éste. Y los que se refieren a los derechos de explotación o derechos patrimoniales, es decir, donde se obtiene una ganancia por la explotación de las obras. Estos derechos son transferibles y divisibles. Se pueden transferir mediante un contrato o convenio de uso. El copyright. De acuerdo con Fishman, el copyright es un dispositivo legal que provee al creador de una obra artística o literaria o de un trabajo que compila información o ideas el derecho de controlar cómo es utilizada esa obra. El propósito del copyright es promover el progreso del conocimiento, dando al autor de una obra un incentivo económico para crear nuevas obras. Las diferencias que existen entre el copyright y el derecho de autor son diversas. La principal es que el copyright se basa fundamentalmente en consideraciones económicas, mientras que el derecho de autor está vinculado a un concepto de los derechos de la persona. En el copyright es posible que el autor sea tanto una persona física como moral, y en el derecho de autor es siempre una persona física. En el copyright, el reconocimiento de los derechos morales ha tenido un desarrollo casi inexistente, mientras que los derechos morales en el derecho de autor ocupan una posición preeminente y existe una tradición de alto nivel de protección de tales derechos. En el copyright, la fijación de un soporte material de la obra es generalmente esencial, y para el derecho de autor, la fijación en un soporte material de la obra no es indispensable para la protección de la misma, pero se recomienda. Otra de las diferencias son que en el copyright, cuando se trata de obras cinematográficas, el propietario inicial del derecho puede ser una persona moral, por ejemplo, una compañía productora. Y en el derecho de autor, en estas obras cinematográficas, los propietarios deben ser las personas que contribuyeron a la creación del filme. En el copyright, el empresario puede ser el propietario inicial de este derecho. Y en el derecho de autor, por regla general, el empleado es el propietario inicial del derecho de autor, aunque este puede ser cedido mediante un contrato al empresario. También no es común que en el copyright los contratos contengan previsiones muy detalladas sobre publicaciones, y en el derecho de autor
Las regulaciones sobre publicaciones son más que detalladas. En el copyright, los trabajos originales del autor se protegen. Los derechos conexos gozan de una protección mínima o incluso o a veces de ninguna en especial. Sin embargo, en el derecho de autor existe y es clara la distinción entre los derechos conexos o vecinos de los ejecutantes de las obras, productores de fonogramas, productores televisivos u otros. Existe un punto intermedio entre el dominio público y el copyright. El dominio público está designado hacia obras que no tienen ningún derecho. También se le puede llamar copyleft o es conocido en el ambiente de informática como copyleft. Y en cambio, en los derechos de autor es copyright o todos los derechos reservados. El punto intermedio son el uso ético o fair use, la administración de derechos digitales, Digital Rights Management DRM o las licencias Creative Commons. El uso ético o fair use. El uso ético, en inglés fair use, es el uso del material protegido por copyright para propósitos tales como la crítica, comentarios, nuevos reportes, enseñanza, incluidas múltiples copias para usarlas en un salón de clases, cuestiones académicas o de investigación sin infringir las normas que se establecen. Es la limitante más significativa sobre el propietario de los derechos exclusivos del copyright. En la Ley Federal de Derechos de Autor, LFDA, encontramos limitantes a los derechos patrimoniales o de explotación en el artículo 148. La limitación a los derechos patrimoniales. En la Ley Federal de Derecho de Autor encontramos limitantes a los derechos patrimoniales en el artículo 148, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra en los siguientes casos. Cita de textos. Siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción simulada o sustancial del contenido de la obra. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, literaria o artística. Y la reproducción por una sola vez o en un solo ejemplar de una obra literaria o artística, ya sea para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. Los factores que determinan el principio de uso ético son el propósito y carácter del uso, la naturaleza del trabajo protegido, la cantidad y relevancia de la proporción copiada en relación con la obra en su conjunto y el efecto del uso sobre el mercado potencial del trabajo protegido. Existen diversos criterios de uso ético para maestros e instructores, alumnos y escuelas. Los maestros e instructores deberán tomar criterios como brevedad, espontaneidad. Los alumnos, igualdad y uso personal, mientras que las escuelas tendrán que tomar en cuenta la aplicación curricular y también puede ser la utilización de las obras en conferencias y presentaciones. Los DRM y el copyleft. La Administración de Derechos Digitales, DRM, agrupa una serie de tecnología de software y de hardware, capaz de restringir la posibilidad de que los usuarios o los equipos electrónicos que utilicen lleven a cabo acciones no autorizadas con material protegido por copyright. Un ejemplo de ello son la protección anticopia que tienen los discos compactos musicales o DVD. El copyleft es un concepto introducido por Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation en 1983, y reconoce no solo el derecho a redistribuir una obra de acuerdo con los derechos básicos relacionados a la misma y la identificación del autor, sino también el derecho de mejorarlo y hacerlo haciéndole alteraciones a dicha obra. Las licencias Creative Commons. Creative Commons es una organización sin fines de lucro creada por Lawrence Lessig en el año 2002. Su principal objetivo es ofrecer licencias modelo que faciliten la distribución y el uso de contenidos en Internet, tomando como base el compartir y construir sobre el trabajo de otros, siendo a la vez consistentes con las reglas del copyright. Existen diversos tipos de licencias. Está la licencia de reconocimiento BY, que se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las obras y las cuales también están permitidas sin ninguna restricción. La licencia de reconocimiento no comercial, que permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. También se puede utilizar la obra original con fines comerciales. La ley de licencia de reconocimiento no comercial y compartir igual,
no permite un uso comercial de la obra original ni de posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe de hacer bajo una licencia que está igual a la que regula la obra original. La licencia de reconocimiento no comercial y sin obras derivadas no permite un uso comercial de la obra original ni generación de obras derivadas. Existe la licencia de reconocimiento y compartir igual, que permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que tiene la obra original. Y la licencia de reconocimiento sin obra derivada permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. Las diferencias y coincidencias entre Creative Commons y los derechos de autor. Creative Commons está basado en el esquema de derechos de autor vigente y busca complementarlo. Reconoce y fortalece el valor que representan los derechos de autor y que estos sean respetados, ofreciendo al mismo tiempo alternativas para que los creadores puedan compartir sus obras de manera libre y segura. Asimismo, Creative Commons ofrece herramientas que permiten a los autores optar de manera libre y segura por el esquema algunos derechos reservados, mientras que en el derecho de autor se establece un esquema en el cual todos los derechos están reservados. Para finalizar, les dejamos 8 tips que nos indican cuáles son los puntos básicos de la propiedad intelectual y el derecho de autor. El derecho de autor ampara obras y no ideas. El derecho de autor se obtiene por el simple acto de crear una obra. En creaciones colectivas, el derecho de autor pertenecerá a las personas naturales que participaron de la creación. Esto es muy importante. Al ceder los derechos de tu obra, debes especificar formal y detalladamente los fines, usos y aplicaciones que autorizas. Esto se puede hacer a través de un contrato de cesión de derechos. Solo se pueden ceder los derechos patrimoniales, como la reproducción, adaptación y publicación, mas no los derechos morales, como son la paternidad e integridad de la obra. No es lo mismo ser dueño de una obra que tener derecho de autor sobre ella. Si se va a utilizar un material de otros, se debe pedir la autorización y mencionar las fuentes y o autores consultados. Y finalmente, el derecho de autor rige en labores creativas, con cierta originalidad, mas no técnicas, como los pintados, recortes, impresiones, etc. Gracias por su atención.